Esta estrategia en las opciones binadas realmente cambió mi vida. Si ustedes quieren ganar el dinero hoy, observen el vídeo y repitan después de mí. Hola a todos, muy amigos míos. Les he echado mucho de menos. Hoy les comparto el índice que es todo un descubrimiento para mí. Con este índice trataremos de aumentar el índice una vez y media, dos veces, por lo menos. También les mostraré mi comercio cotidiano para ganar dinero. Les cuento todos los detalles y comparto mis pensamientos mientras abro los convenios en la sesión de hoy. Será la sesión de comercio en vivo y creo que todos los que vean el video hasta el final aprenderán muchas cosas importantes que les ayudarán mucho en su comercio. Entonces, el vídeo de hoy es el índice CCI, que se añade de manera muy fácil desde la lista de los índices. En los estilos corregimos el periodo desde 150 hasta menos 150. 150 es el así llamado diapasón comercial normal. Todo lo que está más arriba o más abajo del diapasón es la sobrecompra y sobreventa respectivamente. En estos casos hay posibilidad de que el mercado vuelva adentro del canal comercial, pero este canal está en el índice. La ventaja indisputable es que es perfecto para los convenios rápidos. Es así, pues el índice reacciona lo más rápido posible ante cualquier cambio del mercado. Cuando comerciamos con el índice RSI o las líneas medianas deslizantes, donde es importante el periodo del gráfico, es decir, el número de las velas con las que se analiza el mercado, en todos estos casos los cambios del precio se reflejan con un retraso, lo que es normal con los convenios de un periodo más largo. Es bueno, pero hoy necesitamos algo que reaccione momentáneamente. El principio del comercio es simplísimo, créanme. Cuando vemos la sobrecompra o sobreventa, abrimos el convenio. Con la sobrecompra el convenio es de venta y con la sobreventa el convenio es de compra. Todo es simple y la lógica está clara, creo. El índice sale fuera de su diapasón comercial normal y la fuerza del equilibrio del mercado vuelve el índice adentro de su diapasón normal. Si prestamos atención a dónde está el precio en el gráfico principal cuando el índice sale fuera de su diapasón, entenderemos que son puntos muy buenos para entrar en el convenio. Hoy el periodo de un convenio es un minuto, lo que no sé, creo que estamos acostumbrados a este tiempo, y el tiempo de una vela es 30 segundos, dos veces menos. Así la estrategia funciona de la mejor manera posible, por eso si van a usar esta estrategia, usan ese tipo de relación entre el tiempo del convenio y el de una vela. Si comerciamos con el scalping, cuando los convenios son de 30 segundos, el tiempo de una vela debería ser de 15 o 10 segundos. Hoy nuestra estrategia está entre el scalping y un comercio habitual. Por eso el tiempo de un convenio es un minuto y el de una vela es 30 segundos. Nada especial, pero hay detalles, como siempre, hay que tenerlas en cuenta. Es que no siempre cuando el índice está fuera de su límite se puede abrir convenios. A veces vemos una fuerte tendencia en el mercado de subida esta vez. Y comerciar contra la tendencia es muy arriesgado. Como recordamos, ya que perder dinero es más fácil que cuando comerciamos de acuerdo con la tendencia. Por eso en tales situaciones espero hasta que el índice vuelva dentro de su diapasón normal y solo entonces abro convenio. Normalmente con una tendencia fuerte, al índice le falta tiempo para volver a su diapasón normal y por eso no abrimos convenios. Cuando en el gráfico notamos la dirección de al lado, en este caso todo es mucho más fácil. Por ejemplo,
Aquí vemos el límite superior e inferior del gráfico. Y cuando notamos una tendencia en el mercado, nunca sabemos cuándo el gráfico se vuelve. Por eso podemos abrir convenios en cualquier punto, como aquí, por ejemplo. Como vemos, tenemos muchas posibilidades para abrir esos convenios. Incluso podemos analizar aquí. El mercado muestra sobrecompra, por eso aquí abrimos el convenio. Pronto el mercado baja, pero el minuto es poco tiempo para que el mercado sea, para que el convenio sea exitoso. Pero cuando vemos que el mercado vuelve adentro del diapasón normal, abrimos el convenio en este momento y vemos que la situación es muy segura. Pronto se cierra el convenio y ganamos dinero. Felicidades. La misma cosa es aquí, todo parece mucho a una tendencia fuerte de subida, aunque en su comienzo. Vamos a arriesgarnos aquí, no vamos a hacerlo. Esperamos hasta que el índice vuelva adentro de su límite desde la zona de sobrecompra de entre 150 y menos 150. Solo después abrimos un convenio. Claro que eso no garantiza nada, pero para mí todo es más seguro por lo menos y no comercio contra la tendencia. No abrimos convenios sin ton ni son, sino que seguimos ciertas reglas. Y es el tercer convenio exitoso. Ganamos $184. El balance ya es bueno. Seguimos. Aquí la situación es típica. No veo ninguna dirección de tendencia fuerte, veo un diapasón comercial estándar. Además, podemos usar el análisis técnico. Notamos el diapasón de la tendencia donde el gráfico se mueve entre los límites. Así el CCI lo podemos usar como una señal de compra desde el límite inferior de menos 150. Por eso abrimos el convenio de compra y así comerciamos contra la tendencia. Honestamente no debería abrir convenio aquí, preferiría esperar hasta que el índice vuelva a su diapasón. Pero la situación parece segura y no tardo en abrir convenio, aunque sea arriesgado. Ay, qué bonitos los puntos de vuelta del gráfico. Ganamos dinero y seguimos. Pues aquí quiero abrir convenio de venta mientras tenga tiempo. La tendencia es fuerte y es de subida. Si vemos el mercado y el índice, pues imagínense, abrimos el convenio en este punto y así el gráfico tarda mucho mientras el índice está en la zona de sobrecompra. Al final el índice baja y el gráfico también. El convenio ahora se ve mucho mejor y por eso podemos al final abrir convenio que probablemente sea exitoso. Espero que estén de acuerdo conmigo. Es que es experiencia mía y les aconsejo solo algo que de verdad funciona y ustedes pueden ganar con esta información. Y hacer todo ustedes mismos. Mucha gente, muchos traders pueden perder dinero por abrir convenios demasiado pronto en estos puntos. Pero la cosa es que hay que esperar hasta que el mercado y la tendencia de verdad vuelvan. Solo entonces se puede abrir un convenio seguro y exitoso. En general creo que aquí todo está evidente, la situación es nada especial. No hay tendencia, la dirección es de al lado, por eso abrimos el convenio con el cruzamiento del índice del límite. Esperemos el resultado. Y un convenio exitoso más. Pronto conseguiremos el objetivo. Espero que este sea el último convenio para hoy, ya que casi conseguí el objetivo de aumentar el depósito 2 veces. Creo que duplicaremos el balance, ya que los convenios son preciosos y de acuerdo con el plan inicial. Todos los convenios son muy exitosos. Todo es muy excelente.
Hay que entender que por muy buena que sea la estrategia, siempre hay riesgo y hay que dividir el balance correctamente para no perder dinero en varias partes. Ninguna estrategia es perfecta, siempre hay posibilidades de perder dinero. Por eso no confíen en quienes les prometen una estrategia 100% exitosa. Pronto se cierra el convenio. 5 segundos. Hoy todos los convenios son exitosos. Es raro y genial. Me gusta esto, de verdad. Recuerden que comparto las señales para convenios buenos en mi canal de Telegram gratuito, cuyo enlace está debajo del vídeo en el comentario fijado. Entonces, miren la última sesión de convenios. Es chulísima. Genial. Gracias a todos y hasta el vídeo siguiente.